Muy buenos días, amados hermanos y amigos que cada domingo nos acompañan escuchando la palabra de Dios, participando en nuestros cultos de adoración, y qué alegría verlos por medio de esta plataforma, cada familia que están participando en los cultos de adoración de los domingos y también los cultos de oración de los días miércoles. Que Dios siga bendiciendo cada familia, cada vida, cada creyente. Siguiendo la secuencia de estudio de Filipenses, hoy día me corresponde los versículos del 9 al 11. Permítame leerlos. Si usted puede también tener a bien leer la palabra de Dios en su casa, con su familia, lo puede hacer. De lo contrario, usted puede también estar atento a la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar para que sea Dios quien nos pueda hablar con su palabra en esta mañana. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, alabarte y glorificarte, poder participar de este culto, Señor, muchos hermanos con sus familias y también algunos hermanos que están ahí en sus hogares, atentos a escuchar tu palabra. Glorifícate, Señor, y danos entendimiento para comprender tu palabra y sobre todo para aplicar a nuestras propias vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para ti, Señor. Amén. El tema de hoy día es los anhelos del cristiano gozoso, continuando con los estudios de esta hermosa carta de Pablo hacia los filipenses. En los versículos anteriores, la palabra de Dios dice que doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Colosas. Los tenía presente en sus oraciones cada vez que él se acordaba o enviaba el mensaje a través de su siervo Filemón. Se dice que Filemón era el que llevaba las cartas a las iglesias donde Pablo escribía a cada iglesia. Así que Pablo los tenía siempre en sus oraciones a los hermanos de Colosas. Y esa expresión siempre lo repite en el versículo 3 y 4. En el versículo 4 también vuelve a decir Pablo, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo siempre tenía presente en su corazón orar por los hermanos de Colosas. Es impresionante saber de cómo este siervo de Dios amaba las iglesias, los tenía presente en sus oraciones. Y hoy en día también, cuando nosotros escuchamos que algún hermano nos dice, hermano, estoy orando por ti, pastor, estoy orando por usted, es alentador saber que alguien se está acordando de nosotros para interceder por nuestras necesidades, porque todos pasamos dificultades. O qué hermoso también que los hermanos escuchen de parte de un pastor, de un líder, puedan decir, hermano, estoy orando por ti. Es muy alentador. Y en estos versículos vemos cuánta devoción tenía el apóstol Pablo de poder orar por los hermanos, porque él tenía amor a Dios, de cuánto también amaba a los hermanos de Colosas. En el versículo 5 había algo especial por la cual oraba Pablo, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se había enterado que los hermanos de Colosas era una iglesia que estaban muy unidos,
estaban siempre en comunión entre ellos. Y eso también debe suceder entre nuestras iglesias de hoy en el siglo XXI. En las iglesias de Filipos había en los creyentes un agradecimiento por el Evangelio porque había cambiado sus vidas. Y en el versículo 6 también es un versículo muy, muy conocido, y a cuánto de los creyentes nos ha ayudado este versículo cuando algún hermano nos ha dedicado o nosotros mismos de una manera personal lo hemos podido leer. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando yo leí por primera vez este versículo, cuánto me alentó saber de que Dios estaba empezando en mí la obra que Él ha empezado. Todos los creyentes tenemos luchas, dificultades, y pensamos que ya nuestra vida cristiana es cuestión de años, unos cuantos años, pero la palabra de Dios dice que todo nuestro caminar cristiano, Dios va a estar obrando en nuestra vida. Es un versículo muy especial, que nos alienta en saber de que Dios ya empezó la buena obra en ti y en mí. No somos perfectos, no vamos a llegar a una perfección en el sentido de que nos consideremos como cristianos por los años que tengamos, nos consideremos perfectos de ninguna manera. No existe cristianos perfectos en ninguna parte del mundo, porque si existiera cristianos perfectos, existiría la jactancia en el corazón del creyente, y eso Dios no quiere que suceda en ningún cristiano. El que pueda haber en su corazón orgullo, jactancia, que ya llegó hasta un cierto nivel y puede mirar por debajo del hombro a los demás porque él ya llegó a una cierta estatura en su crecimiento espiritual. Tenemos que entender que Dios empezó la buena obra y la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta que Cristo venga por segunda vez, usted y yo vamos a seguir siendo amoldados por Dios, porque Él es el alfarero perfecto que empieza, y lo que empieza lo va a terminar en su momento y hasta el día de Jesucristo. En el versículo 7 también dice: como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, por todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Pablo los tenía en su corazón y en sus oraciones a cada creyente, porque se había enterado de que los hermanos de Colosas, ellos eran hermanos fervientes. Lo que creían, lo practicaban en su vida diaria, el Evangelio. Y esto también debe suceder con cada uno de nosotros. Que de lo que creemos, lo practiquemos, lo que dice y lo que nos enseña la palabra de Dios. En el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo era un siervo muy apasionado por predicar el Evangelio, y donde se enteraba que una iglesia amaba a Dios, él expresaba su amor, como lo hace en este versículo 8. Dice que amaba tanto a los hermanos que contagiaba su amor a otras iglesias también. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos seguir, el ejemplo del apóstol Pablo. Debemos de amar entrañablemente a los hermanos y debemos de seguir orando por ellos. Y como primer punto en esta mañana quisiera hablar de la importancia de la oración en el creyente. Vemos en el versículo 9, nos va a decir el texto: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta palabra del versículo 9
Y esto pido en oración. Para Pablo la oración era un estilo de vida. Y eso también debe ser para cada creyente. Hoy en día la oración debe ser un estilo de vida. Si lo fue para Pablo, también Jesús nos enseñó en su palabra, en Lucas capítulo 18, va a decir que les dijo a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo que era muy importante orar, porque cuando uno ora, libra batallas, cuando uno ora, obtiene la victoria en el poder de Jesucristo. Y si remontamos y vemos algunas páginas del Antiguo Testamento, vemos de cómo el siervo Abraham pudo interceder por Sodoma y Gomorra. También podemos ver el ejemplo de Moisés, cómo pudo interceder para que su pueblo Israel, para que el pueblo de Israel pueda ser libre de la esclavitud de Egipto. Y también podemos ir mencionando a Daniel, Jeremías, grandes siervos de Dios, que también le dieron gran importancia a la oración, tanto por el pueblo de Israel como por sus propias familias. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 va a decir: y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9, también Pablo va a decir: por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo tenía mucha pasión, mucha carga para orar. Lo hizo por la iglesia de Colosas, por la iglesia de Tesalónica, por la iglesia de Filipos y por toda iglesia donde él visitaba y enviaba sus cartas, los alentaba y les decía: hermanos, no dejen de orar por mí. Cuán importante es la oración en la vida del creyente, amados hermanos. Pablo tenía mucha carga por orar por otras iglesias. Y eso también es un ejemplo para nosotros, el de poder orar por otras iglesias. Dios nos va a demandar, si es que hemos orado por otras iglesias también, para que la gracia de Dios esté con ellos, para que nuestro amor abunde más y más. Dice el texto en el capítulo 9, va a decir, Pablo oraba con el propósito de que los hermanos de la iglesia de Filipos puedan amarse cada día más y más. Yo quiero preguntar, mis hermanos, ¿cuánto amas tú al Señor? Porque Dios es la fuente del amor. Porque si no amamos a Dios, no pretendamos que por arte de magia nosotros podamos amar a nuestro prójimo, porque el amor viene de Dios. Pablo oraba para que el amor abunde mucho más de lo que ellos se amaban. En la iglesia de Filipos había algo muy especial, que entre hermanos se amaban mucho. Pero aún Pablo, enterándose que en esa iglesia de Filipos había mucho amor, él les pedía algo más, que se sigan amando. Ese amor debe crecer, hermano. Nuestro amor hacia Dios debe cada día crecer. El amor por nuestra iglesia, por los siervos de Dios, el amor por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro prójimo, cada día no puede ser igual. Cada día, cuanto más nos acercamos a Dios, nuestro amor debe sobreabundar mucho más. Pablo no pedía para ellos riquezas, comodidades o que sean librados de sus problemas por los cuales estaban pasando los hermanos de Filipos. Pablo oraba pidiendo que el amor de ellos pueda aumentar constantemente en algo especial, en ciencia,
en conocimiento. Cuando hablamos de la palabra ciencia, tiene que ver con el conocimiento perfecto. El objetivo primordial de la vida cristiana es amar a Dios y a nuestro prójimo, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de amar en primer lugar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque el amor no es meramente cosa de emociones, es un servicio eficaz para nuestro Señor. Debemos de emplear nuestra inteligencia y ejercer el discernimiento. Si no es así, nuestros esfuerzos serán inútiles. De modo que Pablo oraba no solo para que los filipenses prosigan en el ejercicio del amor cristiano, sino que también el amor sea ejercitado en un conocimiento perfecto y en todo discernimiento espiritual. En segundo lugar, como creyentes somos llamados a probar lo mejor. Y esto lo leemos en el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En la Biblia de traducción del lenguaje actual va a decir para que sepan cómo elegir lo mejor. Elegir a Jesús como nuestro Señor y Salvador ha sido la elección más importante que ha podido sucederte a ti y a mí. Todas las demás cosas son secundarios. Después de nuestro amor a Dios, el resto es secundario en los ámbitos de la vida. Hay cosas buenas y cosas mejores. Y la Biblia nos enseña de que nosotros como cristianos debemos dar lo mejor. Cuando dice aquí que somos llamados a probar lo mejor, el creyente no se debe conformar con el más o menos. El creyente debe amar con excelencia, servir con excelencia a Dios. Eso es lo que nos demanda la palabra de Dios. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestra ofrenda y diezmo, debemos darle a nuestro Señor, porque Él se merece lo mejor. Porque Él entregó lo mejor, entregó su único Hijo Jesucristo, para que Él muriera en la cruz por ti y por mí. Y si Él dio lo mejor, que fue su Hijo Jesucristo, nosotros también debemos dar lo mejor. Lo mejor. No lo último, no lo más o menos, sino debemos dar de lo mejor para arriba, que vendría a ser también la excelencia de nuestro amor hacia Dios. Y algo que nos menciona en este versículo 10 es que seamos también sinceros. Es decir, que seamos transparentes, que vivamos una vida limpia, una vida recta, una vida santa delante de Dios, porque a Dios no le podemos engañar. Cuando nos habla de la palabra de Dios, que seamos sinceros, tiene que ver con una vida de transparencia hacia Dios. Seamos transparentes en nuestra manera de vivir para Dios, porque Él es el que nos ve las 24 horas del día, todos los días del año. Y algo que también nos menciona en este versículo 10 es que también debemos de ser irreprensibles. Y la palabra irreprensible no tiene que ver que un cristiano ya se considera intachable, que nunca falla, que ya tiene una aureola en la cabeza y que siempre se va a comportar bien y nunca va a fallar a Dios. La palabra irreprensible es quien confiesa y deja el pecado pidiendo perdón, primeramente a Dios, y pidiendo perdón también a quien ha ofendido. ¿Y qué cristiano no ha ofendido? Todos nos ofendemos en algún momento, porque somos humanos, nos equivocamos. Pero Dios quiere que seamos irreprensibles en el sentido que reconozcamos con humildad
que hemos fallado a Dios, que hemos fallado a algún hermano o a nuestro prójimo. Cuando la Biblia nos habla del día de Cristo, en este versículo 10, nos habla de que el creyente, y esto justamente se repite en el versículo 6, cuando va a decir al final del versículo 6, que Dios nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nuevamente en el versículo 10 vuelve a repetir, demandando al creyente que seamos sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Esto quiere decir, amados hermanos, de que este gran acontecimiento mundial pronto está por suceder. Aquí la Biblia nos habla del arrebatamiento. Con todas las cosas que estamos viendo, el día del Señor está cerca. Y Dios quiere que tú y yo estemos preparados para ese gran día, donde el creyente no va a ser juzgado para ser condenado, ir a la condenación eterna, al fuego eterno, sino el creyente tendrá el juicio de las obras. Seremos juzgados por el Señor por las obras para recibir las coronas que nos ofrece en el libro de Apocalipsis para cada creyente fiel que ama con sinceridad a Dios. Tú y yo debemos de estar preparados para la venida de Cristo. Que no nos sorprenda que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo viene, amado hermano. La Biblia nos dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí debemos de estar seguros es de que tú y yo debemos de estar preparados para ese gran día, cuando Cristo venga y nos lleve al lugar que Él ha ido a preparar para cada uno de sus hijos. Y en tercer y último punto, es que Pablo pide que los creyentes seamos llenos de frutos de justicia. Y eso lo podemos leer en el versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En la Biblia, Dios habla hoy, va a decir, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Es muy interesante esta versión de la Dios habla hoy cuando dice, pues ustedes, refiriéndose a los cristianos, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas obras. En la Biblia de traducción del lenguaje actual va a decir, porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes, todos los creyentes, harán lo bueno para que la gente alabe y glorifique a Dios. Qué bonita versión. Dice, porque con la ayuda de Jesucristo, no con tus fuerzas humanas, sino con la ayuda de Jesucristo, tú y yo somos llamados a practicar la justicia. Debemos de demostrar virtudes cristianas que constituyen una vida recta y agradable a Dios. Y debemos de demostrarle a Dios que somos verdaderos cristianos, porque Él es la fuente de toda buena dádiva. Amados hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Esta petición de Pablo es exactamente igual a las palabras del profeta Isaías. En el libro de Isaías capítulo 61 versículo 6, supongo que Pablo habrá leído también los Salmos, el Antiguo Testamento y el libro de Isaías para poder comparar lo que nos habla este versículo 11. Se relaciona con Isaías 61:3, que lo compara al cristiano como árboles de justicia. Porque va a decir este texto, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya. El cristiano es comparado con un árbol de justicia. Somos llamados a practicar la justicia. Las palabras fruto está estrechamente asociada con nuestra relación con Cristo. Y esta es la expectativa de nosotros, porque la Biblia nos dice que nosotros somos como los pámpanos y Jesucristo es la vid verdadera. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan nos va a decir la palabra de Dios que nosotros somos los pámpanos y que si no llevamos fruto seremos cortados. Pero si somos limpiados por la palabra de Dios, llevaremos mucho fruto para la gloria de Dios. Para eso hemos sido llamados, tú y yo, amados hermanos, para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Y esto quiere decir que tú y yo no nos debemos de separar de Jesucristo. Porque dice el texto que el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Dios utilizó al apóstol Pablo en su época para ser un gran intercesor. Intercedió por las iglesias, por la cual él enviaba palabras de aliento, de ánimo y cómo deben de comportarse los cristianos de ese entonces. Hoy en día también nosotros somos llamados a interceder, a darle una vital importancia a la oración en nuestra vida. Porque a través de la oración lograremos grandes objetivos para nuestra vida personal, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro país y para el mundo entero. También Pablo nos aconseja a probar lo mejor, que vivamos de una manera sincera e irreprensible hasta la venida de Cristo. Esto nos desafía a que cada día tú y yo podamos vivir una vida transparente, sincera, una vida que dependamos de Dios con humildad, para que algún día cuando Cristo venga no nos avergoncemos, por el contrario, podamos humillarnos delante de Él y decirle: Señor, gracias, porque en tu gracia me permitiste permanecer fiel hasta tu segunda venida. También la Biblia nos habla de que como cristianos somos llamados a llevar fruto. Hermano mío, tú y yo, por la gracia de Dios, podemos llevar fruto para la gloria de Dios. Permanezcamos unidos a Jesucristo. Él quiere seguir usando tu vida. Quiere usar mi vida para ser de bendición donde el Señor nos ha puesto. Ya sea en nuestro entorno familiar, ya sea en nuestro vecindario, en la iglesia donde Él nos ha puesto, en el lugar donde podamos desenvolvernos, desarrollarnos. El Señor quiere que tú y yo fructifiquemos. Y si hacemos algo maravilloso, y si hacemos algo para nuestro Dios, siempre démosle la gloria y la honra a Él, que se merece todo. Que Dios nos libre de cualquier jactancia. Que Dios nos ayude a practicar su palabra. Amados hermanos, que Dios nos siga bendiciendo hoy y siempre, pero practicando y obedeciendo su palabra. Permítame orar para terminar. Amado Dios, amado Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra en esta mañana. Señor, gracias te damos porque usaste a tu siervo, el apóstol Pablo, para ser un gran intercesor. Él siempre oraba por las iglesias del Asia. Ayúdanos también a nosotros a orar, a interceder por nuestras iglesias del cono sur. Señor, gracias también te damos porque nos permites, oh Dios de los cielos,
vivir vidas irreprensibles, vivir vidas santas que alaben y alegren tu corazón. Gracias también porque tú nos pides en tu palabra que podamos llevar fruto. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, que podamos ser fructíferos en el sentido de que podamos llevar tu palabra y a través de tu evangelio otras personas conozcan la luz de Jesucristo. Señor, gracias te damos, porque también nos dices en tu palabra que tú vienes pronto y que debemos de llevar una vida que agrade y glorifique tu nombre. Te damos gracias, amado Dios, por esta linda y hermosa mañana, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que seguirás haciendo por nosotros, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, la gloria sea para ti, Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos.